Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Si te gustan las historias reales profundas, de esas que tocan el alma y dejan huella, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame hasta el final. Aquí contamos relatos que sobrevivieron al tiempo, al dolor y al silencio. Y hoy es mi turno. Me llamo María. Tengo 71 años y durante décadas guardé una historia que marcó mi vida para siempre. No porque me avergüence, sino porque me costó muchos años poder hablar de ello sin romperme por dentro. Yo amé con una fe ciega, con esa inocencia de quien cree que el amor todo lo puede. Amé a un hombre al que le entregué todo, mi confianza, mi cuerpo, mi juventud y hasta mi futuro. Era maestra en un colegio pequeño de un pueblo tranquilo. Mi vida era sencilla, pero estable. Tenía a mis padres vivos, una hermana menor y muchos sueños que giraban en torno a los niños, la educación y tal vez algún día formar una familia. Pero todo cambió el día que conocí a Julián. Fue en una conferencia en la capital. Él era carismático, con una voz firme y dulce al mismo tiempo. Hablaba de justicia social, de construir un mundo mejor, y yo quedé completamente atrapada en su discurso. Comenzamos a hablar después de su ponencia. Me buscó, me hizo preguntas, se interesó por mi trabajo, y al día siguiente me esperó en la salida del hotel. En una semana ya me decía que estaba enamorado de mí, que yo era distinta, que quería que estuviéramos juntos. Me costó creer que alguien así se fijara en mí, pero lo hizo, o eso creí. A los 2 meses ya había renunciado a mi trabajo, empaquetado mis libros y dejado mi hogar para irme con él a la ciudad, donde, según decía, empezaríamos una nueva vida. Tenía un proyecto, un negocio que iba a cambiar nuestras vidas. Y yo, con el corazón lleno de ilusiones, lo seguí. No sabía entonces que estaba entrando en una oscuridad de la que tardaría años en salir. Los primeros días fueron como un sueño. Julián me llevaba de la mano por la ciudad, me presentaba como la mujer de su vida, me llenaba de promesas y planes. Alquilamos un departamento modesto, pero cálido. Hablábamos hasta tarde sobre el futuro, hijos, viajes, emprendimientos sociales. Yo no tenía razones para desconfiar. Él era encantador, me hacía sentir especial. Pero con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. Primero fue su impaciencia. Luego, sus ausencias prolongadas. Decía que tenía reuniones importantes, pero no contaba detalles. Empezó a regresar tarde, a veces con olor a alcohol, otras sin siquiera pasar la noche. Cuando le preguntaba, me decía que era parte del esfuerzo para darnos lo mejor, y yo lo creía. A los 3 meses me enteré de que estaba embarazada. Sentí miedo, pero también esperanza. Pensé que ese hijo nos uniría más, que todo cambiaría. Cuando se lo dije, me abrazó con fuerza. Pero sus ojos no sonrieron. Desde ese día algo se rompió entre nosotros. Ya no hablaba del futuro, ya no dormía en casa. Una noche lo seguí. No me enorgullece, pero necesitaba saber la verdad. Lo vi entrar a un bar abrazado de otra mujer. Reían, se besaban. Mi mundo se derrumbó. Me quedé en la esquina, temblando, con una mano sobre el vientre y otra apretando los dientes para no gritar. No podía creer que aquel hombre por el que dejé todo ya no me amaba, o peor, quizá, nunca lo hizo. Esa noche no dormí. Al día siguiente él regresó como no dije una palabra. Ya no tenía fuerzas para pelear, solo pensaba en mi hijo, en cómo lo criaría sola, en cómo saldría adelante sin familia, sin David. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Julián venía y se iba como si yo fuera una inquilina más en su casa. A veces traía dinero, a veces desaparecía por semanas. Yo, con el vientre creciendo, empecé a vender cosas por mi cuenta. Hacía bordados, preparaba dulces, aceptaba costuras, todo para sobrevivir. Mi cuerpo dolía, pero más dolía mi alma. Me sentía estúpida, engañada, sola. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer frente a mí. ¿Dónde había quedado esa joven llena de esperanza que creyó en un amor que prometía el mundo? Ahora solo quedaban los restos de una ilusión maldita. Cuando nació mi hijo estaba sola, ni Julián ni nadie me acompañó.
Lloré al escuchar su llanto por primera vez. Era fuerte, decidido, como si me dijera: «Aquí estoy, mamá». Le puse por nombre Samuel, y fue por él que no me rendí. Poco después, Julián regresó. Dijo que había tenido problemas, que el negocio fracasó, que estaba arrepentido. Quiso cargar a Samuel, pero el niño lloró con fuerza. Algo dentro de mí despertó. Lo miré y le dije que se fuera, que no necesitábamos a alguien que viniera solo cuando le convenía. Se fue gritando, diciendo que estaba loca, que me iba a arrepentir, pero por primera vez no tuve miedo. Esa noche, con mi hijo en brazos, entendí que tenía que reconstruirme, que ya no era solo yo, que había una vida que dependía de mi fuerza, y que, aunque todo estuviera en ruinas, todavía tenía mi dignidad y mi fe. Pasaron los meses y con ellos crecieron los desafíos. Criar a Samuel sola no fue fácil. Hubo días en que no teníamos qué comer, noches en que el frío calaba los huesos y el miedo me visitaba sin tocar la puerta. Pero cada vez que mi hijo sonreía, sentía que valía la pena seguir luchando. Me convertí en madre, padre, sostén y abrigo. Tocaba puertas ofreciendo mis bordados, cuidaba niños, limpiaba casas. Cada moneda que entraba, lo llevaba oro. Si lo es, llevaba en silencio, pero nunca delante de él. No quería que pensara que la vida era sufrimiento. Quería que viera que su madre era fuerte, que se podía salir adelante con fe. Un día una vecina me recomendó con una señora que necesitaba ayuda en su cocina. Fue mi primer empleo estable en años. Allí, entre ollas y platos, comencé a recuperar no solo mi dignidad, sino también mi autoestima. Aprendí a hacer pan, a servir mesas, a mirar a los ojos sin sentir vergüenza, y poco a poco la herida empezó a sanar. Julián nunca volvió. Escuché rumores de que se había ido del país. No lo busqué. No quería respuestas, ya no. Lo que necesitaba estaba frente a mí, un niño que crecía con alegría, con fuerza, y una mujer que, a pesar de todo, seguía viva. Samuel fue creciendo y con él mis motivos para seguir adelante. Era curioso, generoso y muy inteligente. Siempre me preguntaba por su padre, pero yo le decía la verdad con dulzura, que su papá se había ido, pero que él no era culpable de nada. Nunca hablé mal de Julián porque no quería que mi hijo creciera con odio. Yo ya lo había liberado de mi corazón, y con el tiempo lo fui liberando de mi memoria. Invertí cada centavo que ganaba en su educación. Él lo valoraba. Me ayudaba en la casa, me cuidaba cuando enfermaba, nos convertimos en un equipo. Nunca más volví a amar a otro hombre. No porque no pudiera, sino porque entendí que mi amor más grande estaba en casa, esperándome con dibujos hechos a mano y abrazos sinceros. Una tarde, mientras preparábamos la cena, Samuel me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, cuando yo sea grande, tú ya no vas a trabajar más. Te voy a cuidar como tú me cuidaste a mí». Lloré. No por tristeza, sino por gratitud. Porque, a pesar del abandono, de la traición, de la soledad, Dios me había regalado una nueva vida. Y esa vida tenía nombre y voz: Samuel. A los 20 años, Samuel consiguió una beca para estudiar en la universidad. El día que partió sentí que mi corazón se dividía en dos. Me sentí sola otra vez, pero también orgullosa. Había cumplido mi misión. Crié un buen hombre, un ser noble que nunca se dejó vencer por la falta de un padre. A la distancia seguimos unidos. Me llamaba cada noche, me contaba sus logros, sus miedos. Yo seguía trabajando, aunque menos. Las fuerzas no eran las mismas, pero la fe seguía intacta. Iba a la iglesia cada domingo, agradecía por lo poco y lo mucho, y en mis oraciones ya no pedía, solo agradecía, porque había entendido que la vida no siempre es como soñamos, pero siempre nos da nuevas oportunidades, si sabemos mirar. Un día Samuel regresó con una sorpresa. Había conocido a una joven maravillosa. Se llamaba Clara, dulce, respetuosa, con ojos brillantes. Me abrazó con ternura, y por primera vez sentí que no solo había ganado un hijo, sino también una hija. Clara se convirtió en un rayo de luz en nuestras vidas. Siempre atenta, siempre dispuesta a ayudar.
Me hacía compañía mientras Samuel estudiaba o trabajaba y poco a poco comenzamos a compartir confidencias. A veces me preparaba infusiones y se sentaba conmigo a bordar o simplemente a escuchar mis historias del pasado. Me miraba con respeto sin juzgarme y eso me hacía sentir vista, comprendida. Fue como tener una hija que la vida me había negado en su momento, pero que ahora me llegaba como regalo inesperado. Cuando Samuel y Clara decidieron casarse, sentí una mezcla de emociones, alegría, por supuesto, pero también una punzada de miedo, miedo a quedarme sola. Sin embargo, ambos insistieron en que yo seguiría siendo parte fundamental de sus vidas. La boda fue sencilla, pero llena de amor. Ver a mi hijo tan feliz fue uno de los momentos más hermosos que viví. En sus ojos vi reflejada la fuerza de todo lo que habíamos superado juntos. Después del matrimonio me ofrecieron irme a vivir con ellos. Acepté con gratitud. No por necesidad económica, sino por amor. En su hogar me sentí querida, respetada, útil. Clara me pedía consejos y Samuel me recordaba a diario cuánto me amaba. Era como si el universo, después de tantos años de tormenta, por fin me regaló. Los años pasaron tranquilos, marcados por la rutina amorosa de una familia reconstruida. Aprendí a vivir sin sobresaltos, sin esperar el golpe, la traición. A veces me despertaba sobresaltada, como si aún esperara la voz de Julián reclamándome algo, pero luego abría los ojos y veía la realidad. Estaba segura. Estaba en paz. Clara quedó embarazada al poco tiempo. La noticia me llenó de emoción. Iba a ser abuela, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo el dolor del pasado tenía un propósito. Samuel me abrazó con lágrimas en los ojos cuando se enteró: «Mamá, este niño va a tener todo lo que yo no tuve. Gracias a ti me sentí completa». El embarazo avanzó sin complicaciones. Yo cuidaba de Clara como si fuera mi propia hija. Cocinaba para ella, la acompañaba a las consultas, rezaba cada noche por ese nuevo ser que venía en camino. El día que nació Martina, sentí que la vida me daba otra oportunidad de amar sin reservas. Era una bebé risueña, con ojos grandes como los de su padre. Desde que la tuve en brazos, supe que no volvería a sentirme sola. Martina me llamó Abu desde que comenzó a hablar, y cada vez que me tomaba la mano con esos deditos pequeños, sentía que el círculo se cerraba, que aquella joven que había sido engañada, abandonada, herida, había llegado a buen puerto y aún quedaba mucho por vivir. Con Martina en nuestras vidas, la casa se llenó de risas, de juguetes desordenados y dibujos pegados en las paredes. Yo me encargaba de llevarla al parque, contarle cuentos, enseñarle a rezar antes de dormir. Con ella reviví mi vocación de educadora, pero desde un lugar más tierno, sin presiones. La abuelita que canta, que cocina galletas, que cura raspones con besos. A veces, en las tardes tranquilas, Martina me hacía preguntas que me dejaban sin palabras. «¿Tú también tuviste mamá, Abu? ¿Fuiste joven alguna vez?». Y entonces le contaba mi historia suavemente, omitiendo las partes más duras, pero dejándole claro que su abuela había sido valiente, que había amado, caído y vuelto a notarse. Un día, mientras le tejía una bufanda, me preguntó: «¿Tú te enamoraste, Abu?». La miré, sonreí con tristeza y le respondí: «Sí, mi amor, me enamoré, y también aprendí que uno puede sobrevivir a un corazón roto». Ella no entendió del todo, pero me abrazó fuerte. En su abrazo encontré consuelo, perdón y paz. Martina creció entre historias, entre manos que la cuidaban con devoción. Y aunque mi cuerpo se fue debilitando con los años, mi alma se hizo más fuerte, porque entendí que no hay dolor que dure toda la vida si hay amor para sanarlo. A mis 70 años, empecé a escribir todo lo vivido en un cuaderno viejo que guardaba en mi mesita de noche. Al principio lo hacía como un desahogo, como una forma de no olvidar, pero luego entendí que lo hacía por Martina. Quería que supiera de dónde venía, qué batallas habían librado, que no todo fue fácil, pero que lo logró. Una noche Samuel me encontró escribiendo. Me preguntó qué era ese cuaderno. Se lo di.
Lo leyó en silencio durante horas. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó y dijo: «Mamá, nunca supe cuánto pasaste. Gracias por no rendirte». Ese fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Sentí que había valido la pena contarlo todo. Desde entonces, Samuel y Clara insistieron en que grabáramos mi historia, que otros pudieran escucharla, aprender, encontrar fuerza. Me negué al principio. ¿Quién querría escuchar a una vieja contar sus penas? Pero ellos insistieron. Hay muchas mujeres allá afuera como tú, mamá. Necesitan saber que se puede salir adelante. Y por eso hoy estoy aquí contándote esto. No porque me sienta víctima, sino porque sé que sobreviví. Que el amor propio, la fe y la maternidad me salvaron, que, a pesar del abandono, de las noches de hambre y de los días de llanto, encontré la manera de reconstruirme. Y ahora, quiero que tú también creas que es posible. Comencé a recordar todo con más claridad mientras escribía. No solo el dolor, también los pequeños momentos de ternura que me mantuvieron viva. El olor del primer pan que horneé sola, la sonrisa de Samuel cuando logró leer su primer libro, los domingos en los que cantábamos juntos mientras barríamos la casa. Todos esos momentos se convirtieron en pilares invisibles que sostenían mi alma. Muchas veces me pregunté por qué tuve que vivir tanto dolor, pero entendí que algunas personas llegan a nuestra vida no para quedarse, sino para enseñarnos lecciones. Julián fue una sombra que me obligó a buscar mi propia luz. Y lo más importante, me enseñó que una mujer sola no está incompleta, que valgo no por a quien tengo al lado, sino por lo que soy capaz de construir desde la nada. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio, sentí el sol en mi rostro y cerré los ojos. No. Y fue la primera vez en muchos años que me sentí completamente en paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a vivir con mis cicatrices y a amarlas. Martina comenzó la escuela y cada mañana era un ritual. Yo le preparaba el desayuno mientras ella me contaba lo que soñaba. Siempre decía que quería ser doctora, como en los dibujos animados. Yo le decía que podía hacer lo que quisiera, que venía de una línea de mujeres fuertes. «¿Tú también eres fuerte, Abu?», me preguntaba. «Fui débil muchas veces, pero siempre me levanté», le respondía. Esas conversaciones me sanaban más que cualquier terapia. Hablar con ella me hacía revivir mis propias decisiones, mis errores, pero también mis aciertos. Y comprendí que compartir mi historia no era un acto de debilidad, sino un legado, algo que quedaría cuando yo ya no estuviera. Samuel me propuso grabar la historia para compartirla en el canal que habían creado. Dudé, me daba vergüenza, pero una noche vi un mensaje que Clara había recibido. Una mujer joven, madre soltera, le agradecía por compartir fragmentos de mis relatos. Decía que había pensado en rendirse, pero que mis palabras le dieron fuerzas. Lloré, porque entendí que no había sufrido en vano, que mi voz, mi verdad, podía sostener a otras como yo. Y así comenzó esta nueva etapa de mi vida, narrar, contar lo que tanto me costó guardar por años. No con odio, sino con verdad. No con rencor, sino con esperanza. Descubrí que no se trata de olvidar, sino de dar sentido. Cada vez que me sentaba frente al micrófono, temblaba, pero apenas comenzaba a hablar, sentía que mi voz se alzaba con dignidad. Leo de mis mujeres. Mujeres de todas las edades me contaban sus historias. Algunas lloraban conmigo, otras me agradecían. Me convertí en abuela de muchas que nunca conocí, pero que me sentían cercana. Fue algo mágico, algo que jamás imaginé vivir en mi vejez. Y sin embargo ahí estaba, siendo útil, siendo escucha, siendo consuelo. Samuel me miraba con admiración. «Mamá, eres una guerrera», me decía. Clara me cuidaba más que nunca. Y Martina me miraba como si fuera una heroína, no una de capa y espada, sino de corazón valiente. A veces, en medio de tanta gratitud, me sentaba a pensar en Julián. Me preguntaba si estaría vivo, si sabría de mí, si alguna vez pensó en Samuel, pero rápidamente descartaba esas ideas.
No quería que su recuerdo tuviera poder sobre mí. Presente, ya no. Un día, sin embargo, recibí una carta. Estaba dirigida a mí. Era su letra. Sentí un escalofrío. La abrí con manos temblorosas. Decía que estaba enfermo, que había cometido muchos errores, que me pedía perdón, que había seguido mi historia en el canal, y que lloró al escuchar lo que viví. Que nunca fue valiente para afrontar sus actos, pero que Samuel era el mejor homenaje a lo que alguna vez tuvimos. No supe qué hacer con esa carta. La leí muchas veces, lloré, me enojé. Dudé si responder, pero finalmente la guardé en el mismo cuaderno donde escribía mis pies, no para mantenerlo cerca, sino como testimonio de que hasta los cobardes pueden intentar redimirse. Samuel supo de la carta. Me preguntó si yo quería verlo. Le dije que no, que ya todo estaba dicho, que perdonar no siempre significa reencontrarse, que algunas puertas por sanidad deben permanecer cerradas. Y él lo entendió, porque había crecido viéndome levantarme, no quedarme estancada. Seguimos grabando. La comunidad del canal creció, y con cada historia que contaba sentía que mi alma se aligeraba. Narré momentos dolorosos, pero también los más dulces, como la vez que Samuel me regaló su primer sueldo en forma de flores, o cuando Martina cantó en su acto escolar y gritó: «Esa canción es para mi abuela porque ella me enseñó a soñar». Cada relato era un hilo más en esta gran manta de vida que estaba tejiendo con mis palabras. Ya no era solo María, la mujer abandonada. Era María, la que sobrevivió, la que crió sola, la que sanó, la que inspiró. Y aunque el cuerpo me dolía a veces, el alma estaba en calma. Los años siguieron su curso, y con ellos mis pasos se volvieron más lentos. Pero en lugar de entristecerme, comencé a ver en la vejez una nueva forma de sabiduría. Ya no corría por los pasillos, pero caminaba con seguridad por los recuerdos. Ya no cocinaba con la misma energía, pero cada plato que preparaba era un homenaje a quienes me enseñaron a resistir. Martina se volvió mi compañera de tardes. Le gustaba escucharme leer lo que escribía. A veces me preguntaba si todo eso fue real. ¿Tanto puede aguantar una sola persona, Abu? Yo le decía: uno no sabe lo fuerte que es hasta que no le queda otra opción. Ella me abrazaba fuerte y decía: yo también quiero ser como tú. Me llenaba de ternura verla crecer con ese corazón noble, y me llenaba de orgullo saber que, a pesar de todo, había creado un espacio donde el amor era protagonista. En esa casa ya no se hablaba de traición, sino de sueños. No se lloraba de tristeza, sino de emoción. Era como si finalmente la herida hubiera cerrado, y en su lugar quedaba de una batalla ganada. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una foto rota. Era de Julián y yo en aquellos años. La miré largo rato. Vi en mi rostro la ingenuidad, la ilusión, y en el suyo algo que no supe descifrar entonces, pero que hoy entiendo: miedo a comprometerse, a ser padre, a crecer. Rompí la foto por completo sin odio, solo cerrando un ciclo. Lo guardé como símbolo de lo que ya no me pertenecía. Ese mismo día escribí una carta, no para enviarla, sino para mí. Decía: querida María, te perdono por haberte culpado, por haberte juzgado, por haberte callado. Fuiste valiente, más de lo que creíste, y mereces amor, sobre todo de ti misma. Fue liberador. Lloré al escribirla, y luego dormí como hacía años no lo hacía, porque entendí que el perdón más difícil no era para Julián, sino para mí. Perdonarme por haber amado a quien no supo amarme, por haber aguantado tanto, pero también por haber seguido adelante. Clara y Samuel decidieron hacer un libro con mis relatos. Me pidieron permiso. Al principio me dio pudor. ¿Quién va a querer leerme?, pregunté. Pero Clara respondió: tantas mujeres necesitan escuchar tu historia. Verte viva es una inspiración. Acepté, no por vanidad, sino por amor. Amor a esas mujeres que se sienten solas, rotas, sin salida. Yo también estuve allí, y si mis palabras pueden tender una mano, entonces que así sea. Publicaron el libro con el título que yo misma escogí: Volver a mí.
porque eso fue todo este camino un regreso. No a la mujer que fui, sino a la que siempre estuve destinada a ser. Fuerte, serena, llena de fe, comenzaron a llegar mensajes, cartas, incluso visitas. Algunas lloraban al verme. Me decían, gracias por no rendirse. Y yo pensaba, si supieran cuántas veces estuve a punto de hacerlo, pero no lo hice, porque había un niño que necesitaba a su madre, y luego una niña que necesitaba a su abuela, y una comunidad que necesitaba esperanza. Recuerdo un evento al que me invitaron a hablar. Era una reunión de mujeres mayores que compartían sus testimonios. Me temblaban las manos, pero me paré frente al micrófono. Miré al público, mujeres con arrugas llenas de historia, con ojos que conocían el dolor, y dije, estoy aquí no porque todo me salió bien, sino porque sobreviví a lo que me salió mal. Conté lo esencial, sin adornos. Hablé de Julián, de Samuel, de los días de hambre, de la carta, de la fe. Muchas lloraron conmigo. Otras se acercaron al final solo a darme la mano. Una de ellas me dijo, escucharte me dio fuerza para salir de un silencio de años. Y yo supe una vez más que hablar sana. Que contar lo vivido no es exhibir heridas, sino mostrar que pueden cerrar. Volvimos a casa y Martina me dibujó con una capa. ¿Eres mi superheroína, Abu? Reímos las tres. Y esa noche, al mirar al cielo, le di gracias a Dios por no haberme soltado nunca, ni en mis noches más oscuras. Hoy, mientras escribo esto, tengo 80 años cumplidos. Me duelen las rodillas, necesito anteojos para leer. Y a veces olvido dónde dejé las llaves, pero tengo memoria para lo que importa. Y sobre todo, tengo paz. Samuel viene cada tarde a tomar café. Clara cuida mis plantas. Martina ya es una adolescente brillante y dice que quiere estudiar psicología para ayudar a personas como su abuela. A veces me siento en la mecedora del patio con el sol acariciándome la piel y repaso mi vida como si fuera una película. No me saltaría ninguna escena, ni las más duras, porque sin ellas no sería quien soy. María, la que cayó, luchó y se levantó. Y si estás leyendo o escuchando esto, solo quiero decirte algo, no estás sola. Aunque todo parezca perdido, aunque el dolor te nuble la vista, aunque te hayan abandonado, aún puedes volver a ti, porque dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas. Y cuando creas que ya no puedes más, recuerda que alguien como yo también pensó lo mismo y aquí estoy. Una tarde de otoño, Clara me trajo una caja de recuerdos. Era una caja que había estado guardada en el altillo durante años. Tal vez quieras mirar esto, me dijo con suavidad. Dentro había fotos viejas, cartas, cuadernos, incluso un pañuelo bordado que le hice a Samuel cuando era bebé. Me senté con Martina a revisar todo. Ella me hacía preguntas con curiosidad, como si estuviera descubriendo un capítulo oculto de mi vida. Encontré una foto mía de joven, con el cabello largo recogido con una cinta celeste. Me quedé mirándola largo rato. ¿Esa eras tú?, preguntó Martina. Sí, mi amor. Esa era la María que aún no sabía cuánto podía soportar. Ella me besó la mano y dijo, pero ahora eres mucho más hermosa. Y en ese momento entendí que la belleza más grande es la que brota del alma sanada. Guardamos los recuerdos con cariño, no para vivir en el pasado, sino para honrarlo, porque cada etapa de mi vida, por dolorosa que haya sido, me trajo hasta aquí. Y si pudiera hablar con esa joven de la foto, le diría, no tengas miedo, María. Vas a sufrir, sí, pero también vas a sanar, y vas a amar de nuevo, de una forma más sabia, más profunda, comenzando por ti. Esa noche no pude dormir. Me levanté en silencio y fui al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Me senté en la mecedora y recé, no como lo hacía en los momentos de desesperación, sino con gratitud. Gracias, Dios, por no haberme soltado, por haberme sostenido cuando ya no tenía fuerzas. Gracias por mi hijo, por mi nieta, por cada segundo de esta nueva vida que construí con tus manos y las mías. Pensé en todas las mujeres que, como yo, abandonaron todo por amor. Algunas fueron recompensadas, otras como yo, engañadas, pero todas fuimos valientes, porque se necesita coraje para entregar el corazón.
y aún más coraje para reconstruirlo cuando lo han roto. Me prometí algo ese día, seguir hablando, seguir contando, porque mientras una mujer escuche mi historia y decida no rendirse, todo este camino habrá valido la pena. Y porque aunque ya no camine tan rápido, aún tengo voz. Y con esa voz puedo abrazar a muchas que aún no saben que también pueden salir adelante. Con el tiempo comenzaron a invitarme a radios, entrevistas, incluso programas de televisión. Yo no buscaba fama, pero aceptaba con humildad. No me interesaba que conocieran mi nombre, sino que escucharan mi verdad. Iba siempre acompañada de Clara o Samuel. Me cuidaban como si fuera un tesoro y eso me hacía sentir segura. En una de esas entrevistas, la conductora me preguntó ¿qué fue lo más difícil de todo? Yo respondí sin pensar, perdonarme, porque es cierto. El dolor de la traición fue grande, pero más duro fue convivir con la culpa, con la vergüenza, con esa voz interna que te dice que fallaste. Y una vez que logré silenciarla, todo fue más liviano. Después de esa entrevista, recibí una carta de una mujer mayor que me dijo, escucharte me hizo sentir menos sola. Me diste valor para volver a mirar al espejo sin odio. Lloré al leerla, porque entendí que, aunque no las vea, hay muchas Marías en el mundo, y si puedo ser faro para una de ellas, entonces estoy cumpliendo con mi propósito. Martina creció con todo ese amor a su alrededor. Una tarde, mientras preparábamos galletas juntas, me dijo, Abu, yo también quiero escribir un libro algún día. Le sonreí. ¿Y sobre qué vas a escribir? Sobre ti, respondió. Reímos, pero algo en su mirada me dijo que hablaba en serio. Entonces le tomé la mano y le dije, escribe todo lo que quieras, mi amor, pero no olvides que tú también estás escribiendo tu propia historia, y ojalá sea una llena de valentía. Me abrazó y me susurró, yo quiero ser valiente como tú. En ese instante entendí que todo lo vivido no fue en vano, que mis lágrimas fueron semillas, que mi dolor se transformó en raíces fuertes para las generaciones que vienen. A veces la vida no nos da lo que esperamos, pero nos da justo lo que necesitamos para despertar. Y yo desperté, tarde quizá, pero a tiempo para vivir mis últimos años con dignidad, rodeada de amor verdadero. No el que promete y desaparece, sino el que permanece, el que sana, el que construimos juntas. A mis 82 años sigo contando historias. Algunas de ellas ya no son mías, sino de tantas mujeres que me escriben. Las llevo conmigo, las siento como propias, porque el dolor tiene muchas formas, pero la superación también. Nos unimos desde la distancia, como un coro de voces que se niegan a ser silenciadas. Una mañana Samuel me trajo una carta. Venía de un país lejano. Era de una joven llamada Lucía. Me decía que estaba embarazada, que el padre del niño la había dejado, y que pensó en acabar con todo hasta que encontró mi historia. Usted me salvó, escribió, me temblaron las manos, respondí con lágrimas en los ojos. Le dije, no estás sola, hija, y nunca lo estarás. Desde entonces, Lucía y yo nos escribimos con frecuencia. Me llama abuela del alma, y yo la siento parte de mi familia, porque así es el amor verdadero, se multiplica, se expande. No entiende de fronteras ni de tiempo. Y mientras aún tenga voz, seguiré contando, porque sé que allá afuera siempre habrá alguien que necesita escuchar que aún es posible volver a empezar. A medida que los días pasaban, comencé a escribir con más frecuencia. No solo mis memorias, sino reflexiones, frases, oraciones que me sostenían. Clara me animó a reunirlas en un pequeño cuaderno que luego imprimimos para regalar a otras mujeres en encuentros de la comunidad. Lo titulamos Palabras para cuando lo leo. Fue un gesto simple, pero lo llevábamos a hospitales, a centros de ayuda, a grupos de apoyo. Algunas me reconocían, otras no, pero todas lo recibían con ternura. Una mujer después de leerlo se me acercó y me dijo, «Gracias, María. Este cuaderno me devolvió las ganas de rezar». Fue entonces cuando entendí que mi testimonio no era solo mío. Era una herramienta, un puente, una forma de sanar en cadena. Nunca imaginé que una mujer común, madre soltera,
abandonada y silenciada, podría un día convertirse en luz para otras. Pero así lo quiso Dios, y aunque sigo siendo la misma que barría su casa con lágrimas en los ojos, hoy sé que cada paso, cada tropiezo tenía sentido. El tiempo también me enseñó a reír otra vez, a disfrutar de las cosas pequeñas. El sonido de la lluvia en el tejado, el aroma del pan recién horneado, las carcajadas de Martina jugando con su gato. Aprendí que la felicidad no siempre llega con estruendo. A veces es apenas un susurro, pero suficiente para abrazar el alma. Una tarde cualquiera, mientras tomábamos té en el jardín, Samuel me dijo: «Mamá, ¿te arrepientes de haber amado a mi padre?». Lo miré con calma. «No, hijo, porque de ese amor naciste tú, y tú fuiste mi mayor bendición». Me sonrió con los ojos llenos de ternura. «Yo también te elijo, mamá, siempre». Esa conversación selló algo en mí, porque, a pesar de todo, mi corazón no guardaba rencor. Solo lecciones. Y si algo había aprendido era que el amor no fracasa por irse, fracasa cuando dejamos que nos robe la esperanza. Yo no lo permití, y esa quizá fue mi mayor victoria. Cada aniversario de mi partida, de aquella casa donde lo dejé todo por Julián, hago un pequeño ritual. Me siento frente a una vela encendida y escribo una carta simbólica a mi yo del pasado. A esa María joven, ilusionada, rota. En la última, querida María, sé que ahora duele, pero no te detengas. No escuches a quienes te juzgan. Lo que viene será difícil, sí, pero también maravilloso, porque vas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Y aunque ahora te sientas sola, algún día sabrás que valió la pena. Después quemo la carta con cuidado y dejo que el humo se lleve. León, no necesito, no por olvido, sino por gratitud. Porque cada lágrima fue un ladrillo en la casa firme que hoy habito, la casa de mi dignidad. Hace unos meses Samuel organizó una reunión sorpresa por mi cumpleaños. Llegaron amigos, vecinos, mujeres que conocí a través del canal. Me sentí abrumada pero feliz. Martina preparó una canción y la cantó con voz temblorosa. Cuando terminó, dijo: «Esta es para mi abuela, la mujer más valiente que conozco». Y todos aplaudieron con lágrimas en los ojos. Una señora se me acercó después. «¿Cómo lo hiciste, María? ¿Cómo se sobrevive a tanto?». Le respondí sin dudar, con fe, y un día a la vez, porque no hubo fórmula mágica. Solo una decisión firme de no rendirme, de creer que cada amanecer era una nueva oportunidad. Ese día confirmé algo que siempre había sospechado: nuestras historias tienen poder. No importa cuán simples parezcan, si vienen del alma pueden tocar otras almas. Y en un mundo que tantas veces nos quiere calladas, contar la verdad es un acto de revolución. Hoy, al cerrar esta parte de mi historia, no lo hago con tristeza. Al contrario, lo hago con la paz de quien ha recorrido un camino largo, difícil, pero lleno de sentido. No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé que cada día que viva lo viviré con gratitud. A ti, que estás leyendo esto, solo quiero decirte: tu dolor no te define, tu historia no termina con un abandono. Puedes reconstruirte, puedes volver a amar y sobre todo puedes volver a ti, porque dentro de ti habita una fuerza sagrada, aunque a veces se oculte bajo el miedo. Yo fui María, la mujer que lo dejó todo por amor y lo perdió todo, pero también fui María, la madre que crió sola, la que aprendió a perdonar, la que eligió seguir, y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Desde que comencé a contar mi historia, muchas personas me preguntan si alguna vez volví a enamorarme. La respuesta es sencilla: no, pero no por miedo ni por falta de oportunidades, simplemente porque encontré en mí misma el amor que antes buscaba desesperadamente en otros. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía, aprendí a llenar mi vida con propósitos, no con promesas rotas. Eso no significa que cerré mi corazón. Al contrario, lo abrí a otras formas de amor, el de mis hijos, mis nietos, las mujeres que me escriben desde rincones lejanos agradeciendo cada palabra. Ese amor me basta, me llena, me reconcilia con la vida.
Y si algo quisiera dejarles a quienes escuchan mi relato, es eso: no tengas miedo a estar sola, porque cuando el silencio deja de doler, se convierte en tu mejor aliado. Ahí, en ese silencio, encontré mi voz. Y con esa voz construí mi libertad. Clara una vez me preguntó si cambiaría algo de lo vivido si pudiera volver atrás. Pensé en todo: las noches frías, las lágrimas escondidas, el hambre, la desesperanza. Pero también pensé en Samuel, en Martina, en todo lo que construimos juntas. Y le respondí: no cambiaría nada, porque incluso el dolor me trajo hasta aquí. Aceptar nuestra historia es un acto de valentía, no para justificar lo que nos hirió, sino para reconocer lo que nos hizo crecer. Yo no elegí ser abandonada ni criar sola, pero elegí cómo responder ante eso, y elegí vivir, elegí resistir, elegí amar, aun con el corazón roto. A veces pienso que somos como vasijas agrietadas, no perfectas, pero capaces de contener belleza, porque nuestras grietas no nos arruinan, nos hacen reales, y en esa imperfección reside nuestra fuerza. Samuel publicó una segunda edición de mi libro, esta vez con nuevas cartas, pensamientos y reflexiones. Lo tituló Renacer desde el dolor. Al leerlo lloré, no por tristeza, sino por gratitud, porque en esas páginas estaba mi alma, estaban mis heridas y también mi sanación. Recibí una invitación para presentarlo en una feria del libro. Al principio me negué, me sentía vieja, cansada, pero Samuel insistió: hay muchas mujeres que necesitan escucharte. Así que fui y me senté frente a un público lleno de mujeres jóvenes, mayores, madres solteras, viudas, separadas. Y les hablé desde el corazón. Ustedes no están solas, les dije. Lo que vivieron no las define. Ustedes valen. Ustedes pueden. Y sobre todo, ustedes merecen. El silencio fue total. Algunas lloraban. Y en ese momento entendí que mi historia ya no era solo mía, era un eco que resonaba en otras voces. Y eso me llenó de sentido. Al regresar de ese viaje me sentí distinta, más liviana, más plena. Samuel me abrazó y dijo: nunca imaginé que aquella mujer que vi romperse se convertiría en un faro para tantas otras. Le respondí: yo tampoco, hijo, pero cuando tocas fondo, solo queda mirar hacia arriba. Y así viví mis días siguientes, con serenidad. No necesitaba más, tenía lo esencial: amor, paz, propósito. Martina seguía escribiendo, Clara cocinando recetas nuevas que me hacían sentir niña otra vez. Y yo seguía leyendo las cartas que me llegaban. Una mujer de más de 90 años me escribió: gracias, María. Por fin pude llorar todo lo que guardé por décadas. Cerré los ojos y le pedí a Dios que me permitiera seguir siendo voz para las silenciadas, porque no hay mayor milagro que convertir el sufrimiento en ayuda. Y si cada paso mío ayudó a otra mujer a no rendirse, entonces valió cada lágrima. A veces me siento frente al espejo y me observo con cariño. Ya no me critico como antes. Veo mis arrugas como mapas de todo lo vivido. Cada línea cuenta algo: una caída, un renacer, una esperanza. La gente me dice: María, pareces más joven, y yo sonrío, porque lo que rejuvenece no es la piel, es el alma que ya no carga culpas, que se sabe amada, válida, completa, que aprendió a mirarse sin reproches y a vivir sin miedo. Hoy más que nunca sé que la fe fue mi ancla, que sin ella me habría perdido. No hablo solo de religión, sino de esa fe profunda en que todo puede cambiar, en que después del invierno siempre llega la primavera. Esa fe que me sostuvo cuando todo se desmoronaba. Y es esa fe la que quiero regalarte hoy si estás leyendo esto, la fe de saber que puedes volver a empezar. Que no importa cuán rota te sientas ahora, puedes reconstruirte. Yo lo hice y tú también puedes. Hace poco recibí una carta diferente. Era de una mujer que, al parecer, conoció a Julián años después de todo lo que ocurrió. En su mensaje me decía que él estaba enfermo, solo, y que mencionaba mi nombre con frecuencia. Al leerla, sentí una punzada en el pecho, no por amor, sino por compasión. Pensé en responder, pero lo medité varios días. No sentía odio,
solo una inmensa distancia emocional. Julián era parte de un pasado que ya no dolía, pero que tampoco deseaba volver a abrir. Aún así decidí escribirle una carta, no para reencontrarnos, sino para cerrar el círculo. Le agradecí por haberme dado un hijo. Le conté que Samuel era un hombre bueno, íntegro, lleno de vida. Le dije que lo había perdonado hace años, pero que nunca me perdí a mí misma otra vez. No supe si llegó a leerla, pero al dejarla en el buzón sentí una paz profunda, como si una última puerta se hubiese cerrado, con amor. Una mañana, mientras tomábamos café en el jardín, Martina me dijo: «Abu, quiero escribir tu historia para que nunca se pierda». Le sonreí. «Tú eres mi historia, mi amor», pero entendí su intención. Quería dejar algo tangible, algo que quedara cuando yo ya no estuviera. Así que comenzamos a grabar juntas. Ella hacía preguntas, yo respondía con la voz temblorosa, pero firme. Risas, lágrimas, silencios, todo quedaba registrado. Samuel se encargaba de editar los videos, Clara preparaba té, y así, entre grabaciones y anécdotas, se fue tejiendo un legado. No para glorificarme, sino para mostrar que se puede, que una mujer puede caer y levantarse, que puede ser abandonada y aún así criar con amor, que puede llorar y después reír más fuerte. Eso es lo que quiero que quede, no la historia de una víctima, sino la de una guerrera. El canal que iniciamos con Martina fue creciendo. Al principio teníamos pocas vistas, pero pronto comenzaron a llegar comentarios de todas partes. Mujeres de distintas edades, países, religiones, todas con algo en común, buscaban esperanza y en cada mensaje sentía una chispa de conexión. Algunas decían: «María, gracias por poner en palabras lo que yo no podía decir». Otras simplemente escribían: «No me rendí gracias a ti». Yo respondía con lo que podía, siempre desde el corazón. Y cada día me sentía más acompañada, más viva, porque entendí que el propósito no tiene edad, que incluso después de tantos años aún podía ser útil. Aún podía amar, servir, inspirar, y eso me hizo sentir joven, no en el cuerpo, pero sí en el alma, porque cuando vives con propósito, cada amanecer es un regalo. Hoy me preguntan si aún tengo sueños, y la respuesta es sí. Sueño con ver a Martina convertirse en la mujer fuerte que ya comienza a ser. Sueño con que más mujeres se atrevan a hablar, a sanar, a elegir su libertad. Sueño con que el amor no nos haga daño, sino alas, porque amar no debería doler, amar debería sostener, elevar, cuidar. Mi historia no es perfecta, pero es real, llena de errores, sí, pero también de decisiones valientes. Como quedarme cuando todos se fueron, como criar con fe, como elegir la luz, aun cuando todo era oscuridad, como abrir mi corazón una y otra vez, incluso cuando ya estaba hecho pedazos. He aprendido que no hay peor soledad que la de abandonarse a uno mismo, y que no hay mayor libertad que la de aceptarse tal como uno es. Cuando logré perdonarme, sentí que mi alma respiró. Primera vez después de años no fue fácil. Nada en este camino lo fue, pero cada paso valió. A ti, que me lees, te abrazo con estas palabras. No sé tu nombre ni tu historia, pero sé que si estás aquí es porque llevas dentro una llama que se niega a apagarse. Cuídala, protégela, porque es esa llama la que te hará avanzar incluso cuando todo parezca perdido. A ti, que llegaste hasta aquí, te dejo este último consejo: no te abandones nunca. No importa quién se haya ido, qué promesas no se cumplieron, qué tanto dolió, tú sigues aquí. Y mientras sigas puedes reinventarte, reconstruirte y sobre todo puedes volver a amar. No me refiero al amor de pareja, aunque también puede llegar. Hablo del amor por ti misma, por tu historia, con sus cicatrices y todo, porque mereces tu propio perdón, tu propia ternura, tu propia compañía. Y cuando logres eso, nada ni nadie podrá volver a quebrarte como antes. Hoy cierro esta historia con el corazón sereno. No sé cuánto más viviré, pero sé que lo que viví tuvo sentido, que mis lágrimas fueron semillas, que que mi soledad se transformó en comunidad, y que mi historia, esa que comenzó con abandono, terminó con esperanza.
Gracias por escucharme, por quedarte hasta el final. Si alguna palabra mía te sostuvo en un mal día, si algún recuerdo resonó en tu alma, entonces mi voz ha cumplido su propósito, porque eso somos, historias que se entrelazan, dolores que se acompañan, fuegos que no se apagan. Y recuerda siempre, el amor no te destruye. El amor verdadero te salva y a veces ese amor eres tú